Hola, hoy vamos a exponer y dar un acercamiento sobre lo que es el comercio internacional. El comercio internacional hace referencia al movimiento que tienen los bienes y servicios a través de los distintos países y sus mercados. Se realiza utilizando divisas y está sujeto a regulaciones adicionales que establecen los participantes en el intercambio y los gobiernos de sus países de origen. Al realizar operaciones comerciales internacionales, los países involucrados se benefician mutuamente al posicionar mejor sus productos e ingresar a mercados extranjeros. Al analizar la economía, debemos de revisar la dimensión que trasciende las fronteras de un país, es decir, la que aborda los problemas económicos con fines internacionales. En las operaciones comerciales internacionales, es decir, las importaciones y las exportaciones de productos, intervienen factores, elementos, instituciones y demás entes que componen el engranaje del funcionamiento del comercio internacional. Beneficios del comercio internacional. El comercio internacional permite una mayor movilidad de los factores de producción entre países, dejando como consecuencia las siguientes ventajas. Cada país se especializa en aquellos productos donde tiene una mayor eficiencia, lo cual le permite utilizar mejor sus recursos productivos y elevar el nivel de vida de sus trabajadores. Los precios tienden a ser más estables y hace posible que un país importe aquellos bienes cuya producción interna no es suficiente y no sean producidos. Las 5 grandes áreas del comercio internacional son: primera, clasificación arancelaria. Las operaciones de comercio exterior generan impuestos aduaneros, denominados aranceles, mediante la clasificación arancelaria. Esto solo se aplica a las importaciones para proteger la economía del país al cual se están introduciendo las diferentes mercancías. Segunda, operación aduanera. Son el conjunto de actos, trámites y pagos que se deben cumplir en las aduanas. Tienen como objeto modificar el régimen aduanero a que se encuentran sometidas las mercancías sobre las que ellas versan, mientras los efectos producidos en el exterior están sujetos a prohibición de entrada hasta tanto no se hayan verificado los trámites aduaneros respectivos y satisfechas las exacciones establecidas en la ley. Los bienes producidos en un determinado territorio no pueden abandonarlo sin el previo cumplimiento de las formalidades exigibles. Tercero, transporte internacional. Conjunto de medios y documentos necesarios para un adecuado transporte de las mercancías. Cuarto, valoración aduanera. Ya mencionamos que las operaciones comerciales internacionales generan aranceles. 5. Logística. Son el conjunto de acciones encaminadas a optimizar el flujo correcto de las mercancías desde su producción hasta su consumo. Integran las funciones de producción, comercialización y distribución. Organizaciones que influyen en el comercio internacional. Existen 3 organizaciones principales que influyen directamente en el comercio internacional. La primera es la Organización Mundial de Comercio, o OMC. Segunda, la Cámara de Comercio Internacional, CCI, y la Organización Mundial de Aduanas. Existen otras organizaciones
que surgen a partir de acuerdos regionales de comercio, tales como la ASEAN, ASEAN, AELC, entre otras. La nueva teoría del comercio afirma que gracias al comercio internacional, una nación se especializa en aquellos bienes en los que logra una economía de escala, disminuyendo así sus costos de producción, al mismo tiempo adquiere o importa aquellos bienes en los que no logra una economía de escala. Las políticas comerciales las podemos dividir en dos: política arancelaria, conformada por los impuestos al comercio exterior, y la política no arancelaria, conformada por el conjunto de medidas establecidas por los gobiernos para controlar el flujo de mercancías entre los países, ya sea para proteger la planta productiva y las economías nacionales o para preservar los bienes de capital. El siguiente factor es la estructura económica mundial, la cual es importante para saber las tendencias comerciales de los países. La estructura la podemos dividir en dos partes: los sistemas económicos y los niveles de integración económica. Los sistemas económicos son básicamente dos. Claro está, enfatizando en el comercio exterior: el sistema capitalista y el sistema socialista. El sistema capitalista es el que le da énfasis a la libre empresa y al capital como generación de riqueza. Por otro lado, el socialismo, que da énfasis a la propiedad colectiva de los medios de producción, es decir, no existe la propiedad privada. Integración económica. En cuanto a los niveles de integración, es un término usado para describir los distintos aspectos mediante los cuales las economías de los países se vuelven más homogéneas, es decir, tienden a tener una política económica común. Inversión extranjera directa es la atracción que se produce entre los países en vías de crecimiento de capitales necesarios para su mejor desarrollo. La inversión extranjera se puede realizar por diferentes medios. Primero, personas morales extranjeras, es decir, empresas que están constituidas en el país. Personas físicas extranjeras, empresas nacionales en las que participe capital extranjero de manera mayoritaria, como el éxito. La inversión extranjera se divide en dos grandes ramas: directa e indirecta. La directa se efectúa por particulares para el establecimiento, mantenimiento o desarrollo de toda clase de negocios, también particulares en un país extranjero. Esta se subdivide en única cuando el capital del negocio sea exclusivamente extranjero, y mixta cuando se combina el capital extranjero con el nacional.
La indirecta es captada y utilizada por el Estado para realizar obras infraestructurales o aplicarla a empresas estatales de carácter industrial. Asistencia financiera del Fondo Monetario. El fondo solo otorga préstamos a los países miembros con problemas de pago, es decir, que no reciben la cantidad suficiente de divisas para pagar lo que adquieren en el extranjero. Estos países pueden gastar más de lo que reciben y compensar la diferencia durante un tiempo por medio de préstamos hasta que se agota el crédito, cosa que siempre sucede tarde o temprano. Unidades económicas extranjeras sin personalidad jurídica, que también hacen parte de la inversión extranjera directa. Los titulares pueden ser una persona física, es decir, una persona natural, una persona normal, o una o más personas morales, es decir, una sola empresa o varias. Empresas nacionales en las que participe capital extranjero de manera mayorista. Son muchos ejemplos los que encontramos en Colombia. Y en Río Negro, como en qué se ve esto del comercio internacional. Lo podemos ver en lo que son las zonas francas. Allí se realizan operaciones para personas o empresas que se dediquen a la importación y exportación de bienes o servicios. La exportación de flores. En Río Negro se realizan operaciones como exportación de flores al mercado americano y europeo, dadas las condiciones climáticas favorables de la región. Un claro ejemplo es la empresa Flor Caribe y muchas más que tenemos en el país. También está el sector de alimentos. Un claro ejemplo es la Compañía Nacional de Chocolates, con uno de sus productos estrella que cumplió 50 años, la chocolatina Jet, exportada a países como Ecuador, Venezuela y Estados Unidos. Y en el sector textil, como lo es Textiles Río Negro, con la producción de diferentes prendas destinadas al mercado extranjero. Muchas gracias por su atención y esperamos que les haya servido el video para entender más sobre el comercio exterior. Bye.